Saludos, buenos días. Mi nombre es José Manuel Riva Palacio, soy guía 09 y bueno, el día de hoy voy a compartirles un trabajo muy importante y un trabajo muy interesante que tiene que ver con temazcal terapéutico tradicional del centro de México. Y bueno, vamos a estar transmitiendo en vivo desde las instalaciones donde tenemos un temazcal que está a mis espaldas, que es el temazcal que se trabaja en los últimos años aquí en mi casa, pero que además, bueno, la intención de compartir este trabajo tiene que ver con que podamos complementar el trabajo del temazcal, no solo en la cuestión de entenderlo como un baño nada más, sino más bien poderles compartir a ustedes todo lo que lleva en cuestión de terapéutica, en cuestión de espiritualidad, y bueno, esperando podamos contribuir y aclarar dudas sobre el trabajo que se hace sobre este tipo de tradición que pues nos ha venido siguiendo a través de muchos años, ¿no? Y que a través de 500 años de conquista aún sigue vigente, que es algo que es muy importante, ¿no? Claro que el temazcal es muy amplio, tiene muchísima información, hay variantes en el centro, en el norte, en el sur de México y de América. Simplemente pues a la izquierda de mí persona pues van a ver lo que es un inipi, que es otra forma, es la forma tradicional del norte. Eso no es un temazcal, eso es un inipi, eso es algo diferente a lo que el día de hoy vamos a trabajar y a tratar en el tema del temazcal terapéutico tradicional. Y bueno, pues vamos a empezar platicando sobre la importancia que tiene, que puede tener el temazcal desde lo terapéutico, ¿no? Puesto que en la zona donde vivimos, el temazcal, la importancia principal es porque somos una zona de bosque, somos una zona húmeda y por lo tanto requerimos de un tipo de baño con vapor que aparte lleva una terapéutica y que va reforzado con plantas medicinales. Entonces aquí, por una parte, el temazcal va a llevar plantas medicinales nativas y bueno, a través del tiempo y de los años han ido agregando plantas medicinales de otros países que también han venido a reforzar esta parte de la terapéutica, ¿no? Sobre todo en la cuestión de frialdad, en la cuestión de relajamiento, ¿no? Principalmente. Sin embargo, el temazcal terapéutico tradicional también tiene una parte muy importante que tiene que ver con un tema que se ha venido tratando de aclarar y enlazar con la medicina tradicional mexicana y con la partería. El temazcal terapéutico lleva una línea muy cercana, muy fuerte con el, el concebir un bebé, con lo que es previo, durante y posparto, ¿no? Entonces, al menos en el centro de México nos ha ayudado para que las parteras puedan darle el seguimiento a una mujer cuando va a poderse embarazar durante el embarazo, para estarla revisando afuera, para llevarla a temazcal adentro, con ciertos grados de temperatura que no puedan afectar el feto. Y bueno, posterior, algo muy interesante, ¿no? El temazcal tradicional, una vez que la mujer tiene su bebé, al menos las curanderas tradicionales de aquí, las parteras del centro, de esta zona del Estado de México, de la zona de los volcanes, lo que hacían era llevar a la mujer 4 veces por lo menos al temazcal para meterle calor al cuerpo, para que la mujer siguiera relajando músculos y sobre todo una parte muy importante e interesante, darle infusión de plantas medicinales, la cual le va a servir a la mujer para volverla a cerrar de la zona lumbar del proceso cuando fue parto. Y eso como importancia ha traído mucho que ha aportado a la terapéutica en los últimos años, puesto que las mamás que tuvieron ese proceso nos han logrado transmitir de qué manera pueden llevar una buena vida después de tener bebés y no solo uno, o sea, se habla de varios hijos, ¿no? O sea, anteriormente inclusive las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos fueron descendencias de 12, 16 hijos
y todos iban al temazcal y de esa manera agarraban realmente la mujer el descanso de los 40 días para que de esa manera pudieran mantener físicamente una reestructuración y renovación en el cuerpo para poder continuar en lo cotidiano trabajando y pues mantener una salud muy buena, ¿no? Entonces esa es una primera etapa que para nosotros es muy importante. Eh, Otra etapa que voy a platicar que tiene que ver con la terapéutica, sobre todo cuando cargamos pesado, cuando nos caemos, nos logramos lastimar de la zona lumbar, ya sea hombres o mujeres, entonces de repente tenemos un problema al estar mucho tiempo parados o mucho tiempo sentados. ¿Esto a qué nos lleva? A que de una o de otra manera nosotros no podamos estar bien, porque en algún momento, algunos casos la gente le llama que el hombre se relajó, aquí le llaman algunos así. La cuestión tiene que ver con la apertura de la zona lumbar, sobre todo en mujeres, porque ellas vienen adecuadas en lo físico para eso, para cuando el bebé nace. Entonces, esa parte es importante aclararla para que la mujer también pueda entender que es necesario regresar a una terapia, y esa terapia es una infusión de plantas medicinales que va unificada con el temazcal, tanto como para hombre o para mujer. En muchos de los casos se aplica una manteada tradicional llamada chacualeada, que es un ajuste previo a la entrada del temazcal. Durante el temazcal se les ofrece la infusión y posterior reposo de 2 o 3 días posterior al temazcal para que puedan llevarse a cabo muy bien la terapia, ¿no? Y bueno, eso es importante aclararlo, que tiene que ser supervisado bajo la guía de gente que sí trae el conocimiento, de gente que sí viene siendo capacitada a través del tiempo. Sobre todo no es una cuestión de llegar desde una institución, más bien es de una cuestión que a través del tiempo pues, es una cuestión que va en la cuestión de la tradición oral sobre todo, y eso es muy importante. Muchas veces nos vamos a buscar documentos de temazcal, pero no lo hay porque mucha de la tradición oral sigue vigente y no se ha escrito todo, y hablar de temazcal pues hablaríamos de muchísimas cosas, sobre todo si nos metemos a la parte terapéutica pues estaríamos hablando de, por el hecho de trabajar con plantas medicinales en una infusión y meter la planta y agregárselo a piedras adentro del temazcal, como es parte de uno de los procesos del temazcal, que lo que sería ahí sería que nosotros estamos trabajando una terapia que se llama fitoterapia, ¿sí? Posteriormente trabajaríamos con calor, estaríamos pues termoterapia, habría psicoterapia, trabajaríamos con agua, hidroterapia. El temazcal definitivamente nos ayudaría pues a relajar el cuerpo, nos ayudaría a calentar el cuerpo, a trabajar problemas de estrés, y se trabajan también procesos de asma, procesos de fertilidad. Entonces, de manera terapéutica, el temazcal está siendo visto por la ciencia de una manera muy interesante, aunque no siempre está siendo aceptado al 100%, porque lógicamente para pasar la parte científica habría que comprobar muchas cosas que también el temazcal trabaja, y eso tiene que ver en la cuestión emocional. Y bueno, hablando de esas partes, me voy a ir a la parte que tiene que ver con el trabajo que se lleva a cabo. Expliqué un poco lo que pueden ser algunas terapias, pero en este caso lo que ustedes están viendo es un tipo de temazcal. Hay variantes, hay temazcales cuadrados, hay temazcales rectangulares, los materiales van a variar porque pueden ser materiales desde adobe, tezontle, piedra, tabique rojo. En realidad algunos son de varas que no, son improvisados, sobre todo en la zona de Guerrero, en algunas zonas como Tlapa, donde la terapéutica y el temazcal es muy reconocido, ligado a la partería. Y entonces, pues una vez que la persona ingresa al temazcal, lógicamente que el cuerpo va a empezar a sudar, va a abrir poros y va a empezar a liberar toxinas. Lógicamente vamos a estar en un lugar oscuro, que es cálido y húmedo, y por ejemplo el caso de este temazcal que están viendo ustedes, bueno, ese representa un vientre de una mujer, en este caso el vientre de la madre tierra.
aunque no todos tienen esa forma, y esta es una variante nada más para que nos quede claro cuál es el concepto de cosmovisión, que ya, al cual ya vamos entrando, como importancia, por eso es un lugar oscuro y cálido, húmedo, porque es algo similar al vientre materno, donde fuimos concebidos cada uno de nosotros. Entonces, algunas personas manejan inclusive que lo que tú estás haciendo una vez que ingresas al temazcal y al salir estás naciendo nuevamente, estás haciendo una renovación en lo físico y en lo espiritual. Y bueno, parte de ese trabajo sí es importante, aunque es importante señalar que el temazcal trabaja una parte muy interesante que tiene que ver con el aspecto emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente quien lleva a cabo la sanación, pues desde un momento tiene que ser la persona que llega, porque va a tener la apertura de querer hacer cambios en su vida. O sea, las terapias son muy buenas, las terapias ayudan, pero nos tiene que ir aclarando que en lo emocional hay cosas atoradas y en lo espiritual también muchas veces se viene arrastrando cosas. Entonces, el temazcal tradicional va implementando más cosas, ¿no? No solo es la terapéutica, no solo es lo emocional, sino viene con lo espiritual. Y hablando de lo espiritual, pues lógicamente que el temazcal nos va a llevar a un tema donde tiene que ver una cuestión álmica del por qué estamos viviendo nosotros ciertas cosas en ese momento, que muchas veces las vemos como problemas, pero más que verlas como problemas, las tenemos que entender como enseñanzas, y muchas veces de manera mental llamamos las cosas, no solo no las hablamos, pero sí las llamamos, y cuando nos están pasando esas cosas se va a la parte emocional y nos empezamos a enfermar. Entonces este es un conjunto de cosas en las cuales el temazcal nos va a ir ayudando en lo terapéutico físicamente, en lo álmico y lo espiritual, porque de esa manera una parte tan importante que el temazcal mesoamericano trabajaba tenía que ver con que nosotros entendiéramos que debemos de vivir en un equilibrio. Y vivir en un equilibrio es tener una parte espiritual por un lado, y por otro lado, en lo cotidiano, tratar de buscar el equilibrio con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, o sea, la parte material donde a veces buscamos como las comodidades, como tener carros, vivir bien. Es una parte que sí es importante, pero si no buscamos la otra parte que es la espiritual, no vamos a encontrar un equilibrio, y al rato eso nos va a llevar a una enfermedad, y nos vamos a dar cuenta que tenemos que caminar de una manera equilibrada, y eso parte el temazcal nos los hace ver y nos los hace entender hasta en el mismo concepto de cómo cuando se mete uno al trabajo espiritual, cómo hay un permiso para rumbos, 4 direcciones, el cielo, la tierra, y elementos que son femeninos, masculinos, elementos como la tierra, como el aire, como el agua, como el fuego, que están presentes en nuestra vida y que muchas veces no logramos entender la importancia de esos elementos, aunque esos elementos estén dentro de nosotros, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros vamos entendiendo ese proceso, lógicamente el temazcal pues nos va a ir ofreciendo alternativas, el temazcal nos va dando la oportunidad de que vengamos a sanarnos. No solo un aspecto que tenga que ver con lo físico, sino con lo álmico. Nos enseña a aprender a fluir los problemas que nos han hecho creer que más bien son enseñanzas, yo decía hace un rato, y que eso nos va a llevar a ser mejores como seres humanos, porque siempre vamos a estar regresando a una parte muy interesante. A mucha gente que trabajamos el temazcal entendemos que es una ceremonia, no es nada más meternos a sudar o meternos a bañarnos y ya, no. Aquí la importancia y base es que como es una ceremonia, existen muchos elementos, ¿no? Y esos elementos pues son elementos que nos van a ayudar en nuestro proceso de liberar cosas
para podernos sentir bien en tanto lo físico como lo espiritual. Y de una y otra manera debemos de entender que si nosotros queremos cambiar las cosas, nosotros debemos, nosotros debemos de ver de qué manera nosotros podemos cambiarlas. Porque para que nosotros podamos hacer un cambio en cualquier situación en la vida, sea una enfermedad o sea una cuestión emocional, definitivamente tenemos que empezar los cambios desde dentro, ¿no? Como seres humanos, desde dentro la persona. O sea, definitivamente no podemos culpar al de enfrente, culpar al de al lado de la situación que estamos viviendo, si nosotros de manera emocional o no aceptamos que debemos de hacer cambios. Pasa algo curioso e importante que tiene que ver con el temazcal. Eh, Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer cambios, nos enteramos que la parte física siempre nos han acostumbrado a vivir en un mundo de confort, a tener comodidades, a no pasar frío, a no pasar hambre. Y entonces cuando nos enfrentamos a enseñanzas fuertes en la vida, realmente aprendemos que las enseñanzas no son nada fáciles y que también tienen un costo en el tiempo, porque entre más nos tardemos en hacer cambios, más vamos a estar sufriendo. Entonces el vivir en ese mundo de confort nos va a llevar a que nosotros a veces no nos decidamos por hacer esos cambios, aunque sepamos de dónde viene la situación y cómo podemos cambiarla. Desafortunadamente llega el momento en el cual nosotros no aceptamos que debemos hacer los cambios y no entendemos que si nosotros estamos bien, lo que está alrededor de nosotros va a estar bien. Entonces cuando ingresamos al temazcal como terapia, como ceremonia, la importancia tiene que ver con la disposición. Hay algo importante que pasa dentro del temazcal. Adentro del temazcal se hacen cantos. Y cuando se hacen cantos, se hacen ofrendas. Y esas ofrendas es nuestro sudor y nuestros cantos. Cuando nosotros estamos dentro del temazcal, nosotros pedimos por nuestra gente, pedimos por salud, pedimos por trabajo. Y una de las cosas tan importantes que debemos de entender es de qué manera nosotros podemos empezar a cambiar las cosas. En el momento que nosotros entendamos que sí podemos hacer cambios, pues no nada más son dos cosas, ¿no? Son los cambios que tienen que ver en lo cotidiano, los hábitos, a veces hasta la alimentación, y por otro lado definitivamente es la apertura para la cuestión espiritual. Entonces el temazcal, el día de hoy pues es un tema que, que se viene trabajando muy fuerte porque tiene muchas cosas que son un buen beneficio desde lo particular hasta lo colectivo. Sin embargo, si no es bien llevado, no existen las personas adecuadas para guiarlo, a veces no va a ser una buena experiencia. El temazcal, lógicamente, que para poder entras a un lugar donde está oscuro, donde se va a incrementar el calor poco a poco, hay ciertas condiciones para poder estar ahí. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, una es que respires de manera normal y otra es que tengas a bien aceptar que quieres aprender a escuchar para poder aprender a fluir las cosas, porque cuando aprendemos a fluir las cosas vienen cosas muy interesantes, y aquí me voy a meter al proceso de lo que es la luna llena. La luna llena sí influye en el proceso del temazcal, principalmente, digo, todas las fases lunares, pero yo por experiencia notaría la que es la luna nueva y la luna llena, para lo cual yo creo que sobre todo por la luna nueva para sembrar propósitos, y la luna nueva, la llena, perdón,
que es la más intensa, es para aclarar cosas y para cerrar ciclos. Y entonces, si eso la gente que ya el temazcal no lo conoce, pues aunque alguien llegue enfermo y tenga la disposición de quererse curar, no va a llevar la guía necesaria y adecuada para que pueda iniciar un proceso de depuración. Entonces es importante que entendamos algo también. El temazcal en sí, por el hecho de trabajar calor, es depurativo. Y aquí viene un tema muy importante que debe de quedar claro. Cuando la persona se mete al proceso, saliendo después del temazcal puede tener procesos de diarrea, procesos de flatulencia, procesos de hipo, chinguiñas en los ojos. Puede pasar 2 o 3 días y todavía trae un proceso emocional queriendo arreglar cosas. Y eso, si no nos los dicen, yo fui al temazcal por primera vez, me da diarrea y voy a decir, ya no regreso porque me hizo daño. Entonces es importante aclarar que esta etapa es, bueno, unificada a todos, porque no podemos decir que nada es importante más que otra. Más bien esta etapa del proceso de depuración siempre va a estar presente. Es importante aclarar que el temazcal para poder ingresar, ya sea hombre o mujer, tiene que ir uno sin haber bebido bebidas alcohólicas. Posterior al temazcal, pues es importante no comer tanto carne, de preferencia pues caldos, de verdura, porque es importante que si el cuerpo se desintoxicó, pues quitarle, ya no agregarle más cosas ahorita en ese proceso, ¿no? Y otra, pues es que no importa este temas, ha habido temas como el de cuánto es recomendable el uso del temazcal. Bueno, nosotros como temazcaleros a veces trabajamos el temazcal 3 o 4 veces a la semana sin tener problemas, lógicamente cuidando alimentación, hidratándonos, porque otra de las partes que pasa con el temazcal es que perdemos agua, perdemos sales y perdemos grasa. Entonces hay que recuperar sales, ¿no? Si salí deshidratado, pues un suero, nada de cosas frías para cuidar la parte de aquí, para que no, para que no nos pueda hacer daño. Y entonces de esa manera nosotros poder cuidar problemas de gripes que lógicamente no tienen por qué pasar posterior al temazcal si hay el cuidado de taparse bien, de no tomar cosas frías, de reposarlo cuando hay sobre todo ciertas cosas de terapias que fueron un poco más fuertes para algunas personas. En el temazcal se vive de manera individual primero, después colectiva, porque cada quien trae procesos, sobre todo porque cuando hablamos de cerrar ciclos, a lo mejor alguien trae un duelo con alguien que falleció, va a ser más difícil para esa persona que a lo mejor alguien que el día de ayer se molestó con su pareja, por ejemplo. Entonces el temazcal es un tema muy amplio y bueno, creo que en algún momento si pues agradezco el que haya habido esta posibilidad de transmitirles parte del trabajo que se hace. Hablar de temazcal es muchísimo. Yo llevo 20 años en el trabajo y me sigo capacitando, me sigo preparando, sobre todo en la línea de la medicina tradicional, porque es importante cuando alguien llega y dice, sabes que yo tengo este problema y qué planta me puedes recomendar. Entonces es importante y ético tener ese conocimiento para poder ayudar, más que pensar que voy a cobrar, porque no nomás es cobrar, o sea, es ayudar realmente a quien viene, como cuando alguien está enfermo al ir a ver el médico. Y por otro lado, pues también uno como ser humano ir trabajando la parte espiritual, porque definitivamente, o sea, ser un temazcalero o temazcalera, trabajas con los elementos y trabajas con las energías que en ese momento sean los guardianes del lugar o las energías de la gente que a veces llega bajona de energía o en otros niveles pues de daño, y es importante estar bien parado porque de esa manera nosotros vamos a poder ayudar o vamos a poder cuidar los espacios o vamos a poder cuidar a la gente o vamos a poder desalojar cosas que no se requiere que tengan para que no se sigan enfermando. Entonces es importante aclarar que pues para ser temazcalero o temazcalera no hablamos de un día, de 2 días, es una forma de vida en donde poco a poco nos vamos a ir metiendo a la formación, al conocimiento, a la práctica, y que con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta la importancia pues de los cantos, la importancia de las plantas, la importancia del saber transmitir a la gente y darles la confianza para que puedan ingresar
y puedan soltar lo que traen en ese momento como proceso. Entonces desde ahí yo creo como importancia pues haber querido colaborar. Pues agradezco a la entidad la oportunidad por haber colaborado. Agradezco que haya habido esta oportunidad, el tiempo. O sea, el temazcal es un tema muy, muy amplio. Yo espero que con esto que les compartí pueda también ayudarles a aclarar cosas y a entender que es una responsabilidad el recibir gente. Sin embargo, bueno, yo también entiendo que muchas veces, como todo, tenemos que ir en procesos y qué bueno que hay este tipo de oportunidades para que podamos llevar a cabo, ¿no? Pues les mando saludos desde el Temazcal de la Flor y el Canto en Atlautla, Estado de México, en la zona de los volcanes. Y pues seguimos en contacto, para cualquier cosa, pues aquí estamos con gusto para poderles ayudar, apoyar o capacitar también inclusive, ¿no? Gente. Buena tarde.